Buenas noches, profesora. El día de hoy vamos a hablar de la aplicación del razonamiento cuantitativo a problemáticas globales desde la dinámica del modelo de Naciones Unidas, más conocido como MUN. La problemática que evidenciamos con mi equipo de trabajo es la escasez de agua potable. Se hizo una comparativa con los países Argentina y Ecuador. ¿Qué podemos evidenciar en la comparativa? La brecha rural de Colombia es el dato más alarmante para su razonamiento cuantitativo. Mientras que el 91% de los hogares colombianos están conectados a una red, solo el 9% de los municipios rurales entrega agua realmente apta para el consumo humano. Esto genera una desigualdad de salud pública masiva frente a Argentina y Ecuador. Crisis climática versus riqueza natural. Como Colombia ilustra cómo la abundancia de recursos no garantiza seguridad. En 2024, ciudades como Bogotá enfrentaron razonamientos históricos debido al bajo nivel de embalses, sistema Chingasá al 15,8% por el fenómeno del Niño. Esto permite debatir sobre la resiliencia climática más que sobre la falta de recursos, gestión de aguas residuales. Colombia solo trata adecuadamente el 17% de sus aguas residuales domésticas, un indicador crítico del ODC 6 que afecta la calidad de las fuentes de agua hacia el futuro comparado con el desafío de infraestructura obsoleta que mencionamos en Argentina. El planteamiento del problema de Colombia. El núcleo de la problemática radica en la creciente escasez de agua potable en el país. Esta crisis se alimenta de una tormenta perfecta de tres factores. El primero es el crecimiento de barrios informales que colapsan las redes y contaminan fuentes locales. El segundo es la industria que al aumentar su huella de carbono acelera el calentamiento global. Y el tercero, la deforestación de los pulmones y fábricas de agua vitales como en la Amazonía y los páramos. Indicadores que nos dicen las cifras. Expansión urbana informal, a qué ritmo crecen los asentamientos en zonas de riesgo o cerca de fuentes del agua. Datos del DANE y de ANE. Y la deforestación anual, cuántas hectáreas de bosque estamos perdiendo, especialmente entre la Amazonía y el Catatumbo reguladores del ciclo del agua. Datos del IDEAN y el CID de Colombia. Algo que podemos evidenciar es en la distribución del agua, datos de una gráfica que hicimos. El agua en el sector doméstico es el 13,0%, en el industrial 55,4%, en el agrícola 22,1% y entre otros el 9,5%. ¿Qué buscamos con este análisis? El agua nos va a alcanzar, ver si el agua nos va a alcanzar, conservar cuánta gente seremos en 30 años frente a la capacidad real de nuestras fuentes de agua para recuperar. Detectar dónde se pierde el agua, detectar dónde el agua al medirla, el desperdicio por habitante para saber exactamente por partes de la red que necesitan regeneraciones urgentes. Cuidar las zonas de absorción, entender cómo el crecimiento de la ciudad sobre el campo está afectando a lugares donde el agua se filtra. Metas y análisis en Colombia, evaluar cómo el crecimiento de variables influye en los recursos hídricos, proyectar disponibilidad, determinar si el agua alcanzará en los próximos 10 años, detectar pérdidas, identificar fugas y pérdidas en la red de distribución y proteger ecosistemas. Los indicadores y las variables, los indicadores claves incluyen disponibilidad de agua per cápita, crecimiento poblacional, niveles de contaminación y tasas de deforestación. Las variables impulsoras del modelo son de crecimiento urbano acelerado, cambio climático, contaminación industrial. Incertidumbre y vulnerabilidad hídrica. Incertidumbre social, cambios en demanda por crecimiento poblacional y urbanización. Incertidumbre científica, limitaciones en modelos predictivos y datos disponibles. Incertidumbre natural, variable climática y eventos extremos impredecibles.
El concepto clave es vulnerabilidad hídrica, equilibrio entre oferta y demanda. Comparativa regional y conclusión. Las diferencias entre regiones colombianas en huella hídrica revelan, revelan profundas desigualdades, la urbanización desordenada y la inequidad en el acceso al agua convierten la gestión hídrica en un asunto de seguridad nacional que requiere de acción inmediata. A continuación sigue mi compañera Yasmín, que les hablará del país de Ecuador. Muy buenas noches. A continuación vamos a hablar un poco del cambio climático en Ecuador. Pues el tema principal es el impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria de Ecuador. Como objetivo principal tenemos analizar mediante herramientas matemáticas y estadísticas los efectos climáticos en la producción agrícola y las metas, comprender la relación climática y la agricultura, aplicar razonamiento cuantitativo y fortalecer pensamiento crítico. Planteamiento del problema. En esto averiguamos sobre las sequías y la variabilidad climática en Ecuador. Reducen significativamente la producción de maíz, arroz y otros cultivos que se dan en la región, especialmente la seguridad alimentaria. Estos fenómenos provocan deslizamientos de tierra e impactos severos en la agricultura, amenazando el sustento de miles de familias rurales, en donde esto se puede reducir la producción de maíz y arroz entre un 20 y un 30% en años críticos, afectando cultivos esenciales para la seguridad alimentaria. Representación de algunos datos. En Ecuador, el cambio climático ha reducido la producción de maíz en un 10%, arroz en un 12%, mientras las sequías han aumentado un 30% y el agua disponible ha disminuido un 25%, afectando directamente la alimentación de más de 2 millones de personas. Las fuentes principales de datos incluyen el GEOPAR, el INEC de Ecuador, el análisis cuantitativo, utilizando promedios, porcentajes y tendencias para establecer la relación directa entre variables climáticas y producción agrícola, especialmente durante el fenómeno del Niño. Tenemos varios resultados y propuestas. Una es la disminución de producción agrícola. Reducción significa en cultivos de maíz, arroz, por sequías. Aumento de precios. Mayor vulnerabilidad alimentaria en comunidades rurales. Riesgo tecnificado. Capacitación agrícola sostenible para productores. Cooperación internacional. Políticas climáticas regionales coordinadas. En Ecuador, solo entre el 24 y el 28% de las tierras agrícolas cuentan con riego, lo que hace que la producción dependa directamente del clima. El cambio climático está presionando un sistema agrícola donde menos del 30% de las tierras tienen riego, lo que aumenta la dependencia del clima y el riesgo alimentario. Esa es la conclusión que tenemos sobre Ecuador. A continuación le va a hablar mi compañera Carolina. Buenas noches. Yo les estaré hablando sobre la crisis, en este caso pues en el país de Argentina. Estaremos analizando las variables críticas, evaluar la disponibilidad futura, identificar pérdidas hídricas y proteger los ecosistemas. Actualmente, en las últimas décadas, Argentina ha perdido aproximadamente el 30% de su superficie glaciar en zonas andinas claves, lo que significa que se están perdiendo tanques de reservas que alimentan los ríos de Cuyo y la Patagonia durante el verano. Entre el 2020 y el 2023,
Argentina tuvo un hito alarmante. Más del 50% del territorio nacional estuvo bajo condiciones de sequía extrema y esto provocó que la cuenca del río Paraná registrara la bajante más grave en casi 80 años. También se tiene que Argentina es un país extremadamente urbano. El 92% de la población argentina vive en ciudades, lo que esto está generando una presión gigantesca en puntos específicos como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. El consumo promedio en varias de estas urbes supera los 300 litros de agua por persona al día, duplicando el estándar sugerido por la OMS. El dato más crítico para la gestión pública es que entre el 35% y el 45% del agua potable se pierde por fugas y roturas en las redes de distribución antes de llegar a los hogares. La expansión de la minería, la deforestación y el avance urbano descontrolado destruyen ecosistemas estratégicos, ya sea humedales y o cuencas. Al eliminar los bosques, el suelo pierde su efecto esponja, impidiendo que los acuíferos subterráneos se recarguen de manera natural. Bueno, se tiene que los indicadores y modelo de medición, en este caso, para proyectar los próximos 10 años, se cruzan variables de organismos oficiales como lo son el INA e INDEC. El indicador matemático clave es el índice de escasez. Para tener de pronto como una idea, en este caso sería índice de escasez es igual a demanda total, lo que vendría siendo urbana más agrícola, sobre la oferta hídrica disponible. Cuando este índice supera la línea roja, rompe el equilibrio y pasamos de una escasez ambiental a un conflicto social por el agua. Teniendo en cuenta esta información, se concluye que el racionamiento cuantitativo permite proyectar escenarios y diseñar políticas sostenibles. La gestión eficiente del agua es clave como el bienestar social y el ambiental del Cono del Sur. Muchas gracias.